Una casa abandonada puede decir más que 1000 entrevistas, y en el caso de Julio César Chávez, sus paredes silenciosas parecen guardar el eco de una vida que alguna vez brilló con una fuerza imposible de ignorar. Porque no estamos hablando de un hombre cualquiera. Estamos hablando de una leyenda del boxeo mexicano, de un ídolo que convirtió los golpes en gloria, la disciplina en fortuna y el dolor en espectáculo para millones de personas. Pero hoy la imagen que sacude no es la de un campeón levantando cinturones, ni la de una multitud coreando su nombre. La imagen que inquieta es otra. Es la de una propiedad que alguna vez simbolizó poder, éxito y abundancia, y que con el paso del tiempo terminó asociada al abandono, al deterioro, y a una pregunta que incomoda desde el primer segundo. ¿Cómo puede una figura tan inmensa, un hombre que lo tuvo todo, terminar dejando detrás un lugar que parece el retrato roto de su propia historia? Y ahí es donde esta historia se vuelve irresistible. Porque detrás de esa casa no solo hay muros desgastados, habitaciones vacías y rastros de una grandeza que ya no se ve como antes. Detrás de esa casa hay una vida marcada por excesos, victorias caídas, redenciones y decisiones que fueron moldeando el destino de uno de los nombres más pesados del deporte latinoamericano. Durante años, Julio César Chávez fue sinónimo de invencibilidad. Su nombre imponía respeto, su carrera generó millones, y su figura trascendió el boxeo para convertirse en símbolo nacional. Sin embargo, como suele ocurrir con los grandes mitos, la fama no contó toda la verdad. Porque una cosa es el patrimonio que el público imagina, y otra muy distinta es la historia real de cómo se construye, cómo se sostiene, y cómo puede empezar a desmoronarse incluso cuando el nombre sigue siendo gigante. En este video, vamos a entrar precisamente en esa grieta. Vamos a mirar de cerca la casa abandonada que hoy provoca asombro. Vamos a reconstruir el ascenso brutal de Chávez hasta la cima. Y también vamos a explorar qué hay detrás de su patrimonio, de su imagen pública, y de ese contraste feroz entre la opulencia de ayer y las señales del desgaste que quedaron a la vista de todos. Porque a veces la verdadera caída no empieza cuando un campeón pierde en el ring. Empieza cuando el tiempo empieza a vaciar los lugares que antes estaban llenos de vida, de dinero, de poder y de sueños. Y cuando eso ocurre, lo que queda ya no es solo una propiedad olvidada. Lo que queda es una metáfora devastadora de todo lo que se ganó, de todo lo que se arriesgó y de todo lo que pudo haberse escapado en silencio. La historia de Julio César Chávez no se resume en títulos ni en cifras. Se resume en la distancia brutal entre lo que el mundo vio desde afuera y lo que realmente quedó al final de ciertos caminos. Y esa distancia, justamente esa distancia, es la que hoy vamos a recorrer. Para entender por qué una casa abandonada puede estremecer tanto cuando lleva el nombre de Julio César Chávez, primero hay que volver al origen, al punto donde comenzó una historia que parecía escrita para la inmortalidad. Antes de las mansiones, antes del dinero, antes del mito, estuvo el hambre de salir adelante. Estuvo la necesidad de pelear no solo por gloria, sino por supervivencia, por respeto y por un lugar en un mundo que rara vez le regala algo a quienes nacen lejos del privilegio. Julio César Chávez no apareció de la nada. Se construyó a golpes con una disciplina feroz y con una capacidad para resistir castigo que parecía sobrehumana. Muy pronto dejó claro que no era un boxeador más. Tenía algo que no se entrena con facilidad. Tenía esa mezcla letal de agresividad, inteligencia, presión constante y sangre fría, que transforma a un peleador en una pesadilla para cualquiera que se le ponga enfrente. No era solamente que ganara, era la forma en que hacía sentir al rival que tarde o temprano iba a romperlo. Con cada combate su nombre empezó a crecer como una tormenta. Lo que al principio era promesa, se convirtió en certeza. Lo que parecía talento se convirtió en dominio. Y lo que muchos veían como una carrera destacada, terminó explotando hasta convertirse en una leyenda de escala nacional. Chávez no solo llenaba arenas, Chávez movilizaba emociones, despertaba orgullo, hacía que millones lo vieran como el rostro mismo de la resistencia mexicana sobre el ring. Ese ascenso fue descomunal. Los cinturones llegaron. La fama se disparó y el dinero empezó a entrar con una velocidad que cambia para siempre la vida de cualquier persona. Ya no era el joven que soñaba con abrirse paso en el boxeo. Ahora era una figura gigantesca. Un hombre que cargaba con la expectativa de todo un país
y que al mismo tiempo disfrutaba el premio reservado para muy pocos. Lujo, propiedades. Reconocimiento, contactos, prestigio. La cima parecía no tener techo. Y ahí comienza una de las grandes trampas del éxito. Porque mientras más alto sube una figura, más fácil es que el mundo crea que su poder será eterno. Desde afuera todo luce sólido. El campeón parece invulnerable. El patrimonio parece infinito. La imagen parece indestructible, pero la realidad suele ser mucho más frágil de lo que la fama permite ver. En especial cuando una carrera está construida sobre años de desgaste físico, presión mediática, compromisos financieros, decisiones personales difíciles y una vida entera vivida bajo reflectores. En el caso de Julio César Chávez, la gloria fue tan inmensa que durante mucho tiempo resultó casi imposible imaginar cualquier señal de deterioro. Su nombre pesaba demasiado. Su legado imponía demasiado. Su historia había sido tan poderosa que parecía blindada contra la decadencia. Pero justamente por eso impacta tanto mirar hacia atrás y entender que detrás del campeón también existía un ser humano enfrentando sus propias batallas, algunas visibles y otras mucho más silenciosas. Porque el verdadero punto de quiebre en estas historias no suele aparecer de inmediato, no llega con un cartel anunciándolo. Llega poco a poco. Se filtra entre decisiones, excesos, ausencias, errores y cambios de etapa que al principio parecen pequeños, pero con el tiempo dejan marcas profundas. Y cuando uno observa después ciertas propiedades, ciertos espacios vacíos, ciertos símbolos del pasado convertidos en ruina, comprende que no está viendo solo ladrillos descuidados. Está viendo la sombra de una época que ya no pudo sostenerse igual. Por eso la casa abandonada de la que hoy tanto se habla no puede entenderse sin recordar primero al gigante que la hizo posible. Sin ese ascenso brutal, sin esa fortuna construida sobre noches históricas, sin ese estatus de ídolo absoluto, esa propiedad sería solo una más. Pero no lo es. Tiene peso porque nació del esplendor. Tiene fuerza porque representa una etapa en la que Julio César Chávez parecía tocar el cielo con las manos. Y cuando algo que nació del esplendor termina envuelto en abandono, la imagen deja de ser inmobiliaria y se vuelve emocional. Lo que viene entonces ya no es solo la historia de un campeón que ganó muchísimo dinero. Es la historia de cómo el brillo puede encandilar, de cómo la fama puede ocultar grietas, y de cómo incluso las figuras más grandes terminan dejando señales de desgaste que el tiempo se encarga de volver imposibles de ignorar. La casa abandonada de Julio César Chávez no provoca impacto solo por su estado físico. Lo que realmente sacude es lo que representa. Porque una propiedad así no nace del azar. Nace de una etapa en la que el dinero fluía, la fama parecía interminable. Y el nombre de su dueño tenía el poder de abrir cualquier puerta. Por eso cuando el público ve imágenes de deterioro de espacios vacíos, de rincones consumidos por el tiempo, no siente que está observando una simple construcción olvidada. Siente que está entrando en los restos de una era que una vez pareció invencible. Hay casas que conservan memoria incluso cuando ya nadie las habita. Y esta parece una de ellas. Cada muro desgastado sugiere que allí hubo movimiento, reuniones, lujo, celebraciones, decisiones importantes, silencios pesados, y probablemente una sensación de poder que hoy resulta casi fantasmal. Lo que antes pudo ser símbolo de triunfo ahora despierta otra clase de emoción. Ya no inspira admiración inmediata, inspira preguntas. ¿Qué pasó? ¿En qué momento ese espacio dejó de ser refugio, trofeo, o emblema para convertirse en una imagen de abandono? Esa transformación es la que vuelve esta historia tan poderosa en términos narrativos. Porque cuando una figura pública alcanza el nivel de Julio César Chávez, sus propiedades dejan de ser privadas en el imaginario colectivo. La gente comienza a verlas como extensiones de su leyenda. Una casa ya no es solo una casa. Se convierte en señal de estatus, en prueba visible del éxito, en una postal material de todo lo que ese nombre llegó a conquistar. Y precisamente por eso, cuando esa postal se rompe, el golpe simbólico también es enorme. Lo inquietante es que el abandono siempre cuenta dos historias al mismo tiempo. La primera es visible. Pintura vencida, espacios deteriorados. Sensación de vacío, señales de tiempo acumulado. La segunda es más dura porque no se ve a simple vista. Habla del cambio de ciclo. Habla de una etapa que terminó.
Habla del modo en que incluso los símbolos construidos desde la grandeza pueden perder centralidad, utilidad o sentido con el paso de los años. Y eso, cuando se trata de un ídolo nacional, duele más de lo que muchos admiten. En el caso de Chávez, esa imagen tiene todavía más fuerza porque su figura estuvo siempre asociada a la resistencia, a la energía inagotable, a la idea de un hombre que no retrocedía ante nada. Ver entonces una propiedad vinculada a su nombre convertida en un espacio silencioso y deteriorado genera una contradicción brutal. Parece casi una traición visual a todo lo que él representó en el ring. El campeón que durante años pareció indestructible, ahora aparece conectado, aunque sea de forma indirecta, con una estampa de decadencia. Y esa tensión atrapa al público de inmediato. Pero aquí hay algo todavía más profundo. Una casa abandonada no solo refleja pérdida material, también puede revelar el desgaste emocional de una época. Hay lugares que dejan de sostenerse no únicamente por falta de dinero, sino porque el tiempo cambia el valor de las cosas. Lo que una vez fue orgullo más tarde puede convertirse en peso. Lo que antes era símbolo de ascenso puede terminar recordando heridas, excesos, errores o etapas que alguien ya no quiere volver a mirar. En ese sentido, el abandono también puede ser una forma de distancia, casi una ruptura con una versión anterior de uno mismo. Y eso encaja de manera estremecedora con la historia de muchas grandes celebridades del deporte. El mundo suele quedarse con la imagen del campeón en la cima, pero rara vez piensa en el costo de sostener durante años una vida construida alrededor del exceso, la presión y la exposición constante. Cuando las cámaras se apagan, cuando el cuerpo deja de responder, igual cuando cambian las prioridades, cuando la vida obliga a revisar el pasado, muchas cosas pierden su brillo original. Algunas carreras se terminan en el ring, otras siguen terminándose en silencio, en propiedades vacías, en símbolos que el tiempo va desarmando poco a poco. Por eso esta casa no es solo un escenario abandonado. Es casi una cápsula rota del esplendor. Es una prueba de que hubo una época de abundancia tan grande que hoy, al verla en ruinas, el contraste se vuelve insoportable. Y cuanto más fuerte fue el brillo, más dura resulta la sombra que queda después. Lo más impactante es que el público siempre intenta leer una verdad total en estas imágenes. Quiere creer que la casa revela el secreto definitivo de la vida de Chávez. Pero la realidad suele ser más compleja. No todo abandono significa ruina absoluta. No toda propiedad deteriorada explica por sí sola la situación completa de una persona. Sin embargo, en términos emocionales y narrativos, estas imágenes tienen una potencia imposible de negar. Hablan de impermanencia. Hablan de desgaste. Hablan de la distancia entre lo que un ídolo fue y lo que el tiempo termina dejando a la vista. Y así esa casa se convierte en mucho más que un lugar. Se convierte en una pregunta abierta. Una pregunta sobre la fama, sobre el dinero, sobre la gloria, sobre lo que permanece y lo que desaparece cuando la euforia termina. Y sobre todo se convierte en el punto exacto donde el mito empieza a enfrentarse con algo que ningún campeón ha podido derrotar jamás. El paso del tiempo. Hablar del patrimonio neto de Julio César Chávez es entrar en un terreno donde la fama y la realidad no siempre avanzan de la mano. Porque cuando una figura alcanza el nivel mítico que él alcanzó, el público suele imaginar una fortuna prácticamente inagotable. La lógica parece simple. Si fue uno de los boxeadores más grandes de la historia, si llenó arenas, si protagonizó peleas legendarias, si su nombre recorrió todo el continente, entonces su riqueza tendría que ser eterna, sólida y gigantesca. Pero la vida real rara vez funciona de manera tan limpia. La primera gran confusión nace del propio concepto de patrimonio. Mucha gente escucha una cifra y cree que está viendo una verdad absoluta. Pero el patrimonio neto que circula públicamente casi siempre es una estimación, una mezcla de propiedades conocidas, ingresos pasados, negocios visibles, imagen pública y suposiciones que no necesariamente reflejan toda la complejidad financiera de una celebridad. Y en el caso de alguien como Chávez, esa complejidad se multiplica. Porque no estamos hablando solo de bolsas ganadas arriba del ring, estamos hablando de décadas de fama, de gastos enormes, de inversiones, de pérdidas, de cambios de estilo de vida y de etapas personales que pudieron alterar radicalmente su estabilidad económica.
Ahí aparece la gran contradicción que vuelve esta historia tan fascinante. Por un lado está el campeón cuya figura sigue generando respeto, memoria, admiración y negocio. Por otro lado aparece la sensación de que algunos símbolos materiales de su antigua opulencia ya no cuentan la misma historia gloriosa de antes. Y cuando el público observa ese contraste, ocurre algo inevitable. Empieza a preguntarse si el dinero realmente alcanzó, si se administró bien, si se evaporó en parte, o si simplemente la imagen pública exageró durante años una solidez que nunca fue tan intocable como parecía. Ese tipo de dudas no surge por casualidad. Surge porque la historia del deporte está llena de gigantes que ganaron fortunas impresionantes y aún así terminaron enfrentando problemas económicos, patrimonios erosionados o decisiones financieras difíciles de sostener. La razón es brutalmente simple. Ganar mucho no garantiza conservar mucho. El dinero que entra con violencia también puede salir con violencia cuando la vida está rodeada de excesos, compromisos, mantenimiento de propiedades, apoyo a terceros, malas decisiones o una relación emocionalmente inestable con el éxito y el gasto. En una figura como Julio César Chávez, además, el patrimonio no puede separarse del peso de su identidad pública. Su nombre vale, su legado vale, su imagen vale, pero convertir esa fama en estabilidad duradera exige algo más que gloria deportiva. Exige administración, visión, control, adaptación y, sobre todo, capacidad para reorganizar la vida cuando la etapa dorada ya quedó atrás. Y ese suele ser el momento más difícil para muchos ídolos. Porque mientras el público sigue viendo a la leyenda, la persona real ya está lidiando con el desgaste del cuerpo, la presión del pasado y la obligación de reinventarse sin la misma energía de antes. Por eso la conversación sobre su patrimonio neto no debería enfocarse únicamente en una cifra llamativa. Lo verdaderamente potente es entender el fenómeno completo. Cómo alguien puede construir una fortuna enorme y aún así dejar señales visibles de un pasado material que ya no luce intacto. Cómo la abundancia puede convivir con la decadencia de ciertos espacios. Cómo la celebridad puede seguir siendo poderosa al mismo tiempo que algunos de sus emblemas muestran grietas. Ese choque entre riqueza simbólica y desgaste material es precisamente lo que atrapa tanto al público. Y aquí hay un punto aún más duro. Para muchos campeones, el dinero no solo representa comodidad, representa validación, representa triunfo definitivo, representa la prueba de que el sacrificio valió la pena. Por eso, cuando parte de ese universo material comienza a deteriorarse o a perder sentido, el impacto no es solo económico, también es psicológico, porque cada propiedad, cada lujo y cada símbolo de éxito puede terminar recordando una verdad incómoda, que la cima no dura para siempre, que el aplauso cambia, que el cuerpo cambia, que el mercado cambia, que la vida fuera del ring exige otro tipo de victorias. En ese sentido, la casa abandonada y el debate sobre el patrimonio de Chávez se conectan de una forma casi perfecta. La casa funciona como imagen, el patrimonio funciona como pregunta. Y entre ambos aparece el verdadero tema de fondo. ¿Qué pasa cuando un hombre que parecía haber conquistado todo empieza a ser observado? No desde la euforia de su ascenso, sino desde las huellas que dejó el paso del tiempo sobre su imperio personal. Tal vez esa sea la razón por la que esta historia genera tanto interés. No se trata solo de dinero. Se trata de fragilidad. Se trata de la distancia entre el campeón que parecía eterno y la realidad de cualquier ser humano que tarde o temprano debe enfrentar el desgaste de lo construido. Y en esa distancia, en ese espacio incómodo entre la grandeza absoluta y la erosión silenciosa, es donde el mito de Julio César Chávez adquiere una dimensión todavía más humana, más compleja y también mucho más estremecedora. Al final, la casa abandonada de Julio César Chávez no impacta por el polvo, por las paredes gastadas, ni por la imagen fría del deterioro. Impacta porque obliga a mirar de frente una verdad que muchas veces el público no quiere aceptar. Ni siquiera las leyendas pueden congelar el tiempo. Ni siquiera los campeones más grandes logran conservar intacto todo lo que un día levantaron con gloria, dinero y admiración. Durante años Chávez fue la imagen perfecta del triunfo. Fue fuerza, disciplina, coraje, fama, fortuna y orgullo nacional. Su nombre no solo se convirtió en una referencia del boxeo,
se convirtió en una emoción colectiva, en una prueba de que un hombre podía salir desde abajo y conquistar el mundo a puño limpio. Por eso cuando hoy su nombre aparece vinculado a una propiedad abandonada y al debate sobre su patrimonio, la sensación no es simplemente curiosidad, es desconcierto. Es el golpe silencioso de ver cómo la grandeza también deja ruinas detrás de sí. Pero tal vez ahí está precisamente la parte más poderosa de toda esta historia. Porque lo que queda no es una burla al campeón. Es una lección. Una lección dura, incómoda y profundamente humana. La gloria puede ser inmensa, pero no elimina las consecuencias del tiempo. El dinero puede transformar una vida, pero no garantiza paz, permanencia ni control eterno. La fama puede elevar a un hombre por encima de todos, pero no lo vuelve invulnerable frente al desgaste, los errores y los cambios inevitables de la existencia. Y entonces, esa casa deja de ser solamente una propiedad olvidada. Se convierte en un símbolo brutal, en la prueba de que todo ascenso tiene un costo, en el recordatorio de que los lugares que una vez representaron poder, también pueden terminar convertidos en espejos de una etapa que ya pasó. Y quizá lo más estremecedor es que en el fondo eso no reduce la figura de Chávez. La vuelve más real, más compleja, más humana que nunca. Porque las leyendas, cuando se observan de cerca, no solo están hechas de victorias, también están hechas de cicatrices, de excesos, de silencios, de pérdidas, y de todo aquello que el aplauso no cuenta. Y tal vez por eso esta historia atrapa tanto. Porque no muestra únicamente a un campeón. Muestra a un hombre que lo tuvo todo, que cargó con el peso de una nación que conoció la cima de una forma casi irrepetible, y que aún así no pudo escapar del desgaste que alcanza a todos. La pregunta final entonces, no es cuánto valía exactamente su patrimonio, ni cuánto costó aquella casa en sus mejores años. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué queda cuando el brillo se apaga? ¿Qué sobrevive cuando el ruido del éxito desaparece? ¿Qué dice el silencio de una propiedad vacía sobre una vida que alguna vez fue ensordecedora? Y la respuesta en este caso es tan dolorosa como fascinante. Lo que queda es el rastro de una grandeza inmensa, pero también la evidencia de que incluso los mitos más poderosos terminan enfrentando la parte más difícil de todas, la de seguir existiendo cuando ya no están en la cima. Julio César Chávez seguirá siendo una leyenda, nada de eso cambia. Sus combates, su legado y su lugar en la historia ya nadie se los puede quitar. Pero justamente por eso esta imagen resulta tan fuerte, porque demuestra que una leyenda no deja de ser leyenda cuando aparecen las grietas. Lo que ocurre es algo distinto. La leyenda deja de parecer intocable, y por primera vez empieza a parecer humana. Y quizás sea esa la escena que de verdad queda grabada. No la del campeón levantando los brazos bajo las luces, sino la de un imperio personal enfrentado al paso del tiempo. Una escena más silenciosa, más dura, y mucho más profunda. Una escena que obliga a entender que la verdadera dimensión de una vida no está solo en lo que logró construir, sino también en lo que dejó atrás cuando el rugido del mundo se fue apagando.